Vamos a alabar al Señor, hermanos. Hay que seguir alabándole, adorándole. En mi vida el capitán es Cristo, nadie más. La Escritura dice que nosotros venimos a ser, cuando nos convertimos a Cristo, soldados de Jesucristo. Soldados de Jesucristo es lo que somos. Y por eso este cántico que le compusieron al Señor, en mi vida el capitán es Cristo. Gloria a Dios. Y al capitán se le debe de obedecer como Él manda, no como uno piensa. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y así dar inicio a este hermoso mensaje que Dios ha dado. Y digo hermoso para aquellos que son espirituales, aquellos que han entendido cuál es el propósito de Dios, pero para aquellos que todavía andan luchando, que todavía no han madurado, no han alcanzado esa madurez, yo creo que Dios les va a hablar. Porque Dios siempre nos advierte en todo tiempo. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar para que sea Dios quien hable y no el hombre. Amén. Padre bendito, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo en esta mañana, me dirijo, Padre, hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociendo tu grandísimo poder y tu grandísimo amor que has derramado sobre toda la humanidad. Padre, te doy gracias por darme el privilegio, Señor, de llevar tu palabra a tanta gente. En este momento, Señor, me dispongo a compartir tu palabra, este mensaje que hace días me diste y que solo tú sabes lo que nos das porque sabes lo que necesitamos. Señor, yo te pido que unjas mis labios y que seas tú hablando a través de mí. Yo me deposito en tus manos, Señor, y te pido que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Pues tu palabra me dice claramente que no todo aquel que te diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que te obedece, sino todo aquel que hace tu voluntad. Y aquí estamos, Señor, para seguir aprendiendo cada día cuál es tu voluntad. Aquí estamos para dar este mensaje,
para que todos aquellos que me están viendo en la televisión, que me están viendo a través de las redes sociales, en muchos países, en muchos estados, aquí en Estados Unidos, en México, que ellos puedan entender, Señor, que el que hace tu voluntad permanece para siempre. Habla pues, Señor, que yo estoy en tus manos. Te lo pido humildemente, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje y vamos a empezar hay unos dos pasajes muy claros, son tres exactamente. Vamos a dar inicio al Salmo 78, Salmo 78 y los versos el 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 13, versos 34 y 35, para poder entrelazar el mensaje y así poderlo entender. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 34 y 35. Dice así la palabra del Señor. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora vamos a leer Marcos y ahí entendemos. Marcos capítulo 4 y versículos 33 y 34. Dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A través de estas tres lecturas podemos entender que Dios siempre se ha preocupado por hablarnos, porque entiendamos verdaderamente su palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Y debemos de obedecerla, nos guste o no nos guste. En el Salmo 78, del 1 y 2, lo que leímos, desde ahí nos advierte que en el tiempo futuro iba a hablar por medio de proverbios. Proverbios es sinónimo de parábolas. Parábolas es sinónimo de ilustración. Ilustración significa traer luz a lo que está en oscuridad. Es traer sabiduría a los que están en ignorancia. Eso representa todo esto que leímos. Y por eso el Padre, por medio del salmista, dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré, oiga, ahí está hablando en futuro. Abriré mi boca en proverbios. En proverbios, o sea, parábolas. Hablaré cosas, como dice ahí, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cosas escondidas. ¿Por qué la gente no puede entender la palabra?
Porque hay muchas cosas que están escondidas para revelarlas a su tiempo. Y es Dios mismo quien se las revela a sus siervos para darlas al pueblo. Leímos aquí en Marcos, donde dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. Cuando andaba Jesús predicando acá, Él les hablaba por parábolas. Pero a sus siervos les revelaba aparte todo. Ahí lo dice al finalizar Marcos 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué a sus discípulos? Porque sus discípulos eran los que tenían la gran comisión de predicar el evangelio. Porque a sus discípulos son los que los dejó a trabajar. Somos obreros de Jesucristo. Y allí lo que leímos en Mateo 13, lo dice, ahí se complementan los tres versículos, texto, contexto y antecontexto. Es Dios hablando. En el 13, 34 y 35, lo que leímos, ahí se enlaza el mensaje. Miren, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. ¿Por qué les habló por parábolas a la gente? Aquí lo dice claramente, más abajito. Dice, y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué o por qué? El 15 lo dice, ahí lo explica. El 35, perdón. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que las parábolas que hablaba Jesús era el cumplimiento de la profecía que estábamos leyendo en el Salmo, donde Dios decía que iba a abrir su boca en proverbios o parábolas, como les mencionaba, para revelar cosas escondidas, cosas antiguas. O sea, cosas que están en la ley que Dios le dio al pueblo judío. Hay unas cosas que están en la ley específicamente al pueblo judío, y hay otras cosas que están para todos aquellos que hemos creído al evangelio. Entonces, aquí, por estas razones que menciona Jesús siempre la palabra de Dios, el evangelio, por parábolas, porque ahí les revelaba cosas escondidas, cosas antiguas. Entonces, ya que entendimos esos tres versículos, la profecía y el cumplimiento de la profecía, vamos a ver el mensaje de hoy. El título que Dios me puso para ponerle a este mensaje: los labradores o los siervos malvados. Una empresa, alguna compañía, todos tienen trabajadores. Los dueños no hacen ese trabajo. Son trabajadores. Y entre esos trabajadores hay trabajadores fieles y hay siervos, trabajadores malvados, que te roban, que llegan tarde al trabajo y ponchan la tarjeta, el amigo le ponche porque se le hizo tarde y va a llegar tarde y no quiere que lo corran, no quiere perder su trabajo. Y así cosas por el estilo. En todas las compañías, los trabajadores infieles roban. Hacen un trabajo pésimo. Ahora, déjame decirte que nosotros, los que nos llamó Dios a predicar, tenemos una grande responsabilidad.
una grande responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y hay una advertencia. Hay de aquel que le quite o le ponga una sola letra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Y si ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse, ahí entendemos claramente la grande responsabilidad que tenemos, en este caso yo como ministro del Evangelio, que yo voy a dar cuentas ante Dios si yo te estoy enseñando mal. Pero déjame decirte que desde que el Señor me hizo libre de la religiosidad, yo no me muevo a hacer nada si no lo pone Dios en mi corazón a hacerlo. Porque Dios te habla al corazón, el diablo te habla a la mente. Dios te pone a hacer cosas bonitas, cosas grandes, que bendigas a la gente, pero el diablo viene y te pone en la cabeza, no, no lo hagas, es mucho dinero, te vas a quedar sin dinero, no vas a tener para tus gastos. Y así, ¿cuántas veces Dios te ha puesto en tu corazón a hacer cosas bonitas, cosas buenas, ayudar a alguien? Pero el diablo te habla aquí. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no quiere que tú seas bendecido. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. El diablo es un astuto en engañar, muy sutil. Y es ahí donde el siervo de Dios tiene que saber cuidar sus ovejas. Porque hay muchos que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Entonces vemos la grande responsabilidad que tenemos. Y en lo personal a mí no me preocupa, porque cuando Dios verdaderamente te ha llamado a ese ministerio, cuando Dios te ha tomado por siervo, por labrador, por trabajador, Él te va a decir las cosas como las debes de hacer, no como tú quieras. Tú no le vas a decir, mejor vamos a hacerlo así, porque así puede estar mejor. Él es el que sabe todo. Nosotros somos unos ignorantes. Él es el sabio. Nosotros venimos a ser sabios cuando obedecemos su palabra. Dijo Jesús mismo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová debes de tenerle cuando le desobedeces su palabra. Entonces sí teme. Pero si eres sabio, no vas a desobedecer su palabra, sino vas a dejar que te guíen los siervos de Dios, no cualquier robo rapaz. Entonces, en lo personal a mí no me preocupa, porque yo vivo para agradar a Dios, no al hombre. Yo predico la palabra de Dios, les guste o no les guste. El Señor Jesús dice, vayan y prediquen. Y donde no lo reciban, claro que si no lo reciben es porque no les gusta. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sálganse de ese lugar, váyanse a otra casa, váyanse a otra ciudad. Porque las cosas son como Dios manda, no como yo quiero. Vamos, Dios nos va a hablar ahora a través, como decimos, por parábolas. Por parábolas. Quizás diga, hermano, hace mucho que habló de eso. Sí, pero dime, ¿lo entendiste? ¿Lo obedeciste? Y la palabra es para que hasta que se te grabe en la cabeza, porque si no se te graba en la cabeza y no pones por obra eso, nunca vas a pasar a otro nivel espiritual. Es como en la escuela. Si te están dando clases, te enseñan, pero cuando viene la prueba no la pasas, ahí te quedas y te vuelven a enseñar lo mismo. Hasta que no pasas la prueba es cuando pasas a otro nivel. Eso no lo han entendido mucha gente. Mucha gente quiere avanzar, caminar y ya quieren andar predicando cuando todavía no conocen ni lo que significa el Evangelio y la responsabilidad que tenemos. Vamos a ver, el Señor nos va a hablar ahora esta mañana. Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, y vamos a leer, empezando en el versículo 9,
hasta el 18. Dice así: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzado. Déjenme decirles a qué se está refiriendo todo esto. El pueblo de Dios es el pueblo judío. Sabemos nosotros que a Abraham, de ahí empieza la promesa, se le dio esa promesa, y a toda su descendencia, que viene a ser el pueblo judío, el pueblo de Israel, la nación judía en este tiempo. Dios les dio la ley para que vivieran conforme a la ley, porque la ley era para perfeccionarte, para santificarte, para que vivieras en el camino del bien. Eso es lo que Dios quiere. Quiso y quiere y seguirá queriendo. Pero cuando se les dio la ley y no la obedecían, entonces Dios les mandó profetas para predicarles, para advertirles, para decirles que estaban haciendo las cosas mal y para enseñarles cómo deberían de hacer las cosas. Pero ellos no les interesó y mataron a muchos profetas. Entonces Dios manda a su hijo. ¿Para qué? Para enseñarnos otra vez la ley, cómo vivirla, cómo obedecerla, porque a eso vino, a cumplir la ley, a enseñarnos cómo cumplirla. Y Él nos dejó nuevos mandatos. Se le llama la ley de Cristo. Pablo lo menciona en una de sus epístolas. Cuando Jesús vino, fue despreciado por el pueblo judío. Fue despreciado. Y esto que leímos es una parábola que estaba escrito en el Antiguo Testamento, estaba profetizado
lo que le iban a hacer al hijo. Por eso Jesús les dijo esta parábola. Vamos a ver dónde se encuentra eso en el Antiguo Testamento para que se den cuenta cómo las parábolas nos está enseñando lo que está oculto, cosas antiguas que están ocultas. Las parábolas ahorita nos las están enseñando. Vamos a ver qué nos dice Isaías 5. Y vamos a leer en el versículo 1 y 2. Del 1 empezamos. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides, o sea, plantas de uva, la viña, escogidas, y había plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su casa y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta delicia suya, esperaba juicio. Y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esto que leímos es precisamente lo que Jesús les estaba diciendo en la parábola que leímos. Ahí les está revelando lo que ya estaba escrito en aquellos tiempos que no entendieron. ¿Qué cosa estaba hablando Dios el Padre acerca de su viña, que la plantó y la cuidó? ¿Qué más? Dice, ¿qué más podía yo hacer por mi viña que yo no haya hecho? La cuidé, le di todo. Y esperando yo esas uvas, recibí uvas silvestres. Las uvas silvestres, ¿para qué sirven? Aquellos que viven en los campos, por allá donde se dan esas uvas silvestres, porque están en el campo, solas. Cuando las llegas a comer, te escaldan la boca, te salen granos, te daña la lengua y ya no puedes hablar. Te daña la lengua. ¿Sabes qué representa eso? Aquí está hablando que esa viña era la casa de Israel, descendientes de Abraham.
Cuando vemos en la Escritura, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y venimos a ser hijos de Dios, también venimos a ser hijos de Abraham por la fe. Y nosotros venimos a ser también la viña del Señor. Y como viña, tenemos una responsabilidad. Tenemos una grande responsabilidad. Dios espera esa viña, o sea, esas uvas, para hacer ese jugo que se convierte en vino. ¿Para qué sirve el vino? Porque Jesús lo tomó. Estoy hablando del jugo de uva, no alcohol que venden en las tiendas, químico y todo eso. Estoy hablando del jugo de uva fermentado. Ese es el verdadero vino. ¿Por qué se tomaba el vino? Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas que le encargaba que tomara vino. Toma un poco de vino por tus enfermedades. Entonces, ¿el vino para qué servía? El vino también te cura de enfermedades. Ahora, que si te tragas 2, 3 botellas, pues te va a emborrachar. Por eso le dijo que tomara un poco de vino por sus enfermedades. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué cosa hace el vino? El vino te produce gozo. Por esa razón es que Dios esperaba que la viña que Él había plantado, que diera esas uvas para que hubiera sanidad por medio del vino y para que hubiera gozo. Pero, ¿qué pasó? Que vinieron a dar uvas silvestres. Y por lo tanto, no se podía hacer ni para sanidad ni para el gozo. ¿Qué pasó? Esas uvas silvestres que dieron, escaldaron la lengua y ya no se podía, no había gozo y ni se podía hablar. ¿Sabes a qué representa eso? Vamos a leer lo que sigue y ahí lo van a entender. Dice en el verso 19: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Qué cosa hicieron los fariseos, los sacerdotes? ¿Qué cosa dice que hicieron? Querían matarlo a Jesús porque comprendieron que hablaba contra ellos esa parábola. Ahora, ¿qué no lo leímos aquí? No dice que envió a su hijo y que lo mataron. Él les estaba profetizando que ellos mismos iban a matar a Jesucristo por quedarse con la heredad. ¿Cuántos y cuántos hoy en día siguen matando a Jesucristo por quedarse con la heredad? ¿Sabes qué es heredad? La herencia. La herencia. Y ahorita vamos a ver, aquí lo van a entender en esta escritura. Verso 20. Y echándole y acechándole enviaron espías. Oigan, lo estaban acechando a ver en qué lo veían que hablara mal, para referírselo al rey. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderles en alguna palabra para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito
dar tributo a César o no? Miren qué astutos. Ellos querían hacer caer a Jesús preguntándole cosas que según ellos estuviera fuera de la ley. Y ellos decían, ¿nos es lícito dar tributos al César? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí Jesús habló claramente, no necesita interpretación ni teología para entender estos pasajes. Aquí vemos que ellos daban su diezmo, porque sí daban su diezmo, a eso se está refiriendo. Pero ellos querían ver a ver qué hablaba acerca de pagar impuestos o no, porque el César representaba el gobierno. Y si Jesús decía, no, pues ustedes no den nada al César, ¿qué iba a pasar? Lo iban a agarrar por conspirar contra el gobierno, promoviendo a la gente que no pagaran impuestos. Por eso Jesús separó bien las dos cosas y les dijo, denme una moneda. Y cuando se la dieron, les pregunta, ¿de quién es esta imagen que tiene la moneda? Dicen, del César. Y ahí es donde Jesús les dice, verso 25, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús les dijo que al César le pagaran los impuestos y que a Dios le dieras lo que es de Dios. No es si quieres, Dios lo demanda. Ahora, tú decides si obedeces o no. Es un mandato de Dios. ¿Para qué? Mencionaba anteriormente que era, hablando de la vid, para formar ese jugo, hacer ese vino, y para que trajera ¿qué? Sanidades. Para que trajera gozo. Para seguir contagiando a la gente con ese gozo. Pero como dieron uvas silvestres, no sirvieron para nada. Nosotros somos esa viña que Jesús plantó. Somos los que están en esa ladera. Porque acuérdense, las laderas no es lo mejor. El pueblo judío tenía lo mejor. Pero Dios mandó que se hiciera esa viña en esa ladera. Eso somos nosotros. Y dice que Él desea ese jugo, esas uvas buenas, porque Él te ha rodeado de todo. Pero ¿qué cosa le has dado? Esos labradores malvados, la parábola que leímos, no le quisieron dar lo de la renta, porque dice que arrendó su viña y se fue lejos. Se refiere a Jesús. No le quisieron dar. Al contrario, dice que lo mataron. Y así hay muchos todavía que siguen matando a Cristo por quedarse con su heredad. ¿Cuál es la heredad de Cristo? Cuando tú lees en la Biblia, la palabra de Dios dice que de Dios son los diezmos y las ofrendas. A mucha gente no les gusta escuchar esto. De hecho, yo tenía otro mensaje. Y mi hijo es testigo. Cuando estábamos a las 6 de la mañana hace 3-4 días, miércoles para ser exacto, fue cuando Dios me dio este mensaje que me quebrantó y me fui a investigar y fue cuando Dios me empezó a revelar todo esto.
siempre he dicho, a mí no me interesa si das o no das tu diezmo, tu ofrenda. Yo no vivo por tu dinero. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo vivo para agradar a Dios. A mí, yo estoy impuesto a tener bastante y a no tener nada. Así es el siervo de Dios. Pero la gente confunde las cosas. Dios solamente te dice que eres viña, eres una vid, que Dios te rodeó de vallado, que hizo muchas cosas por ti. Espera, Él espera esas uvas. No seas uva silvestre, que no sirve sino para hacer daño. No mates al heredero, porque ese heredero es Jesucristo. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, todo. La Escritura dice que nosotros somos coherederos de Cristo. Entonces, esta parte que te pide Él, el diezmo y la ofrenda, tienen un propósito. Para que haya sanidad, para que haya gozo, para que se siga llevando el evangelio a tantas zonas escondidas que apenas tienen para comer. Yo he andado en muchos lugares, conozco mucha gente. Yo a veces que me he venido sin dinero porque ayudo a la gente y no es por vanagloria, es porque la circunstancia lo amerita. Porque nosotros debemos de estar dispuestos para dar. Porque si no estás dispuesto para dar, tampoco vas a estar dispuesto para recibir. ¿Por qué? Porque dando es que se recibe, sembrando es que se cosecha. Y dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el diezmo es de Dios. Vamos a ver dónde dice eso. En Levítico capítulo 23 versos 30, ahí lo habla, para que sepas que es de Dios, no del pastor. Si tú traes tu ofrenda al alfolí, tu diezmo, y lo depositas ahí, no es para que el pastor lo agarre y se compre sus mansiones, sus casas, no. Si me miras con este saco, no es porque es de tus diezmos lo que das, porque yo no vivo del diezmo. No, porque Dios bendice al dador alegre. Y Dios dice que si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te va a poner. Y pruébalo y verás. Mira lo que dice en Levíticos, capítulo 27, Levíticos 27, ahí lo dice en el verso 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahí está hablando, nomás quiero mostrarte eso, que es de Jehová. No porque Dios no necesita nada, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. El oro y la plata es mío, dice, ¿qué me podrá dar el hombre? No, todo es de Dios. Pero Dios puso un orden, que si te está pidiendo que des tu diezmo y tu ofrenda, y que pagues los impuestos, es bien fácil. El diezmo y la ofrenda es para que se siga predicando el evangelio y todas las almas lleguen al conocimiento de Dios y se salven. Y si tu diezmo es mucho, no te apures. Mucho vas a ser bendecido. Si tu diezmo es poco, no te apures. Mira aquella viuda que llegó y echó 2 blancas. Mira aquellos que echaban bastante. ¿Qué dijo Jesús? Esta mujer ha dado mucho más que todos aquellos. O sea, no es la cantidad que das, sino cómo la das. Ahora, si das cantidad y das calidad, déjame decirte que eres privilegiado. Y si das una pequeña cantidad y lo das con calidad, también eres privilegiado, porque Dios bendice la obediencia. Y esos diezmos y ofrendas son para que se vaya a predicar el evangelio. Para eso son. Yo les decía, una campaña, la tuve que cancelar. ¿Por qué? Porque los músicos me cobraban bastante dinero para hacer esa campaña. Y la palabra de Dios no es para venderla.
los talentos que Dios te dio para saber tocar instrumentos y alabar a Dios, son para alabar a Dios, no para que lucres y hagas negocio, como la mayoría de grupos que tienen esos talentos y los usan para enriquecerse. Pero de ellos van a dar cuentas a Dios. Entonces aquí ya vimos que es de Dios eso. Ahora, Jesús lo dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya te dije lo del diezmo y ofrenda es de Dios para que se siga predicando. Y lo del César representa los impuestos. Y los impuestos que tú pagas no son para que esos desgraciados presidentes, gobiernos, reyes se hinchen de dinero y se lleven todas las riquezas. Eso que pagas tú de los impuestos que le pertenece al César, Dios lo manda. Es para que haya escuelas, para que haya jardines, para que haya doctores, para que haya hospitales, para que haya todo lo que necesita la comunidad. ¿Y qué hace el gobierno con esos impuestos? Se lo llevan. Y la gente sigue viviendo en miseria. Y así hay muchos también, así como el gobierno que se roba todo eso, así hay muchos también falsos pastores, falsos evangelistas, falsos siervos de Dios que son lobos rapaces y usan la palabra para hincharse de dinero. Y eso lo puedes ver ahí en el internet, quiénes y quiénes son. Entonces, este es el mensaje. Este es el mensaje que Dios puso. Hay mucho más que podría compartirte. Tardaríamos de menos unas 2 horas. Pero yo no te voy a quitar todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero que verdaderamente entiendas. Pero te voy a dar las escrituras donde están para que tú puedas entenderlas. Entonces ya vimos que los diezmos y ofrendas son de Dios. Ya vimos que Jesús dijo que a Dios le des lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y decíamos que les hablaba por parábolas. Aquí vimos la primera. Les voy a mostrar otra parábola para que puedan darse cuenta que es Dios. Y discúlpame si te ofendo, pero no es mi intención. Yo estoy dándote lo que Dios puso en mi corazón que te diera. Y tú sabes si obedeces o no. Vamos a ver ahí mismo en Lucas, capítulo 19, atrásito. Vamos a leer del 11 al 27. Dice así. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, miren la parábola que dijo Jesús, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo recibiera con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas.
Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá, decapítenlos delante de mí. Esta parábola está hablando también de los diezmos. Esta parábola está hablando que mandó a 10 siervos. Dice que ese hombre se fue lejos a recibir un reino. Se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo es el que vino, plantó su viña en la otra parábola, pero dice que aquí dice que cuando él se fue, a sus siervos les dejó 10 minas, a 10. Y minas era una cantidad de dinero, ya lo miramos aquí. Entonces dice que a 10, pero vino uno y le dijo: mira, me diste una mina y han ganado 5 minas. Y luego viene otro y le dice: mira, me diste una mina y ha ganado otras minas. Y luego viene el tercero y dice: aquí está tu mina, lo que es tuyo. Porque sé que tú eres hombre duro, severo, que siembras donde no cosechas, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve temor y aquí está tu mina. Ese fue el tercero. Ahora, ¿qué no fueron 10 a los que les dio una mina cada uno? ¿Por qué vinieron solamente 3? Porque tiene un significado. Acuérdense que las parábolas hablan cosas escondidas que Dios se las revela a sus siervos nada más, para que sus siervos te expliquen, para que no te engañen, no te confundan y no consultes preguntando a hombres. Pregúntale a Dios, que Él te va a responder. Fueron 3. El primero representa que lo que recibió de su amo, de su señor, lo multiplicó y le entregó más. El segundo también le entregó un poco menos, pero eso va de acuerdo a la capacidad de la persona y de acuerdo al dinero que hay. Yo les mencionaba que esa campaña la tuve que cancelar por eso. Pero ¿qué tal si hubiera habido? ¿Cuántas almas no se hubieran convertido a Cristo? ¿Y no hubieras glorificado a Dios con tu diezmo y tu ofrenda? Porque no es para que yo me lo trague, ni para que yo haga bolsa. Si miras, mis bolsas están vacías. Porque para mí es lo más importante glorificar a Dios. Vinieron 2. Y luego el tercero viene y dice: aquí está lo tuyo. ¿Saben lo que representa el tercero? Representa aquellas religiones que solamente agarran el diezmo. Tienen sus líderes y ellos le pagan a su pastor y el resto lo guardan. Déjame decirte, ¿tú crees que las ovejas le van a decir al pastor lo que deben de comer, lo que quieren comer? ¿Que no es el pastor el que hace la obra en ellas? Pero tienes que ver que de verdad sea un pastor de Dios, no cualquier lobo rapaz. Entonces, ese hombre representa a esas religiones que agarran los diezmos y ofrendas y lo van acumulando. Y yo conozco muchos, aquí en Estados Unidos y en México. Tienen dinero, tienen los templos ya pagados. Y todavía al pastor le dan un salario. La Biblia habla de los pastores asalariados. Esos no sirven. Esos pastores asalariados solamente están pensando en su salario. No les interesa hacer la obra. Pero el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Cuántos pastores que salen en la televisión y todos los has visto que andan en la sierra por allá, que los pican los zancudos, pasando hambres, enfermándose del estómago, pegándoles diarrea por el agua que toman, que no están impuestos? Nadie. Pero los verdaderos siervos de Dios lo hacemos, y somos muy pocos. Lo hacemos por amor a Dios. Eso representan este tercero. Representa a la gente religiosa que quiere controlar al pastor.
y no hacen lo que... Porque Dios le va a pedir cuentas al pastor, no le va a pedir cuentas a la iglesia. Dios le va a pedir cuentas a la iglesia, pero individualmente de uno por uno. Si fuiste fiel, si obedeciste la palabra. Pero en todo lo que llega, diezmo y ofrenda, a Dios le va a dar cuentas. Es Dios quien va a dar cuentas a Dios, le va a dar cuentas a Dios ese hombre. Ahora, ¿y los otros 7? Dijimos que eran 10, porque leímos, no dijimos. Aquí nos dijo que eran 10. A los 10 les dio una mina, una a cada uno. ¿Qué quiere decir 10 y les dio la mina? Representa el diezmo de Dios para que ellos lo administren. Los otros 7, ¿saben a quién representa? A todo el mundo. A todo el mundo. Así como todo el mundo paga impuestos y nomás no pagas impuestos y te embargan, nomás no pagas impuestos, vienen y te multan. Todo el mundo, también Dios demanda que toda la humanidad, de todo lo que te dé, la 10ª parte le pertenece a Él, para que la gente no nada más va a vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 90 te queda para tu pan y el 10 es para el siervo de Dios que Él llamó, para que lo tome y para que te dé el alimento espiritual. Eso cuesta. Cuando yo estuve estudiando, ¿cuánto crees que me costó? Esos libros que tengo, ¿cuánto crees que me costaron? Mi tiempo. Y no estoy cobrando, yo no lo hago por eso. Yo me preparé para servirle a Dios, para ganar almas, no dinero. Pero te lo comento porque es necesario que lo sepas y que no se les olvide. Tanto todos los que están aquí presentes como aquellos que me están viendo allá en Chiapas, en Veracruz, en Guerrero, en otros estados, en otros países. Ahí en Colombia me están llamando. Gloria a Dios. Esos 7 representan a toda la humanidad, todas las demás gentes que ni les interesan las cosas de Dios, ni a una religión se reúnen y viven gastándose todo depravadamente, consumiéndose ellos mismos en el pecado y en su maldad. Entonces ya vimos aquí esta parábola de las 10 minas, ya vimos la parábola de los labradores malvados. Hay otra que no la vamos a leer, pero te la voy a dar para que la leas, y las 3 te van a hablar lo mismo que te leí 3 versículos al empezar el mensaje. Y esto va para todos aquellos que no creen en el diezmo y la ofrenda, que hablan que era del Antiguo Testamento, y que he visto varios videos de muchos que hablan eso. ¿Por qué? Porque no quieren dar, porque les pesa, pero no saben que cuando das es cuando recibes. Les voy a dar la última. Está en Mateo capítulo 25, versos del 14 al 30. Léanlo. Esa es la tercera. No la voy a leer porque ya es bastante tiempo. Mateo 25 y versos del 14 al 30 se nombra la parábola de los talentos. Léanla y se van a dar cuenta que es la misma relación con las otras 2. Eso es lo que Dios quiere, que seas obediente a su palabra. Por amor, porque Dios ama al dador alegre. Y si no eres fiel a su palabra, no culpes a Dios porque vivas en desgracia, no culpes a Dios porque no tienes trabajo, no culpes a Dios, no, porque Dios bendice la obediencia, Dios te prueba. ¿Cuántas veces no has clamado a Dios y Dios ha atendido tu súplica? ¿Le has compensado a Dios? No porque Dios lo necesite, no. Porque la iglesia es de Dios. Y la iglesia aquí, humanamente hablando, sí necesita para seguirse predicando el evangelio. Por eso nos dio esas minas a los que le hemos servido y que le servimos. Para seguir llevando el evangelio a donde haya almas que salvar. Tengan o no tengan, lo importante para Dios es la obediencia. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. No tengo nada contra nadie. Simplemente he mostrado lo que Dios me dio. Y créanme, fue desde el miércoles, porque yo termino ahora y en la noche yo me pongo a orar para que Dios me dé el mensaje para el siguiente domingo. Y el miércoles estábamos con mi hijo. Fue cuando Dios me dio ese mensaje. Él sabe por qué. Él sabe por qué.
Que Dios me los bendiga. Y es un placer para mí ser un siervo de Dios, compartir la palabra para que te edifique, para que te reprenda si estás mal, para que te goces. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Y si tienen alguna duda, no duden en llamarme, válgame la redundancia. Llámenme y con gusto les atenderé. Mándenme textos, WhatsApp, me encuentran ahí. Ahora en la Iglesia Cibernética de Jesucristo es mi nuevo canal. Ahí estamos subiendo todo. Ahí lo van a poder ver y compartir. Comenten. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.